Buenas noches, un nuevo programa de historia. Esto está hecho con la intención de que mostrar a la gente joven qué es lo que se perdió, qué es lo que tenía la Argentina en la década del 70, cuando yo digo que teníamos un país completamente armado, preparado, donde prácticamente el 90% de lo que consumíamos era fabricado, era de producción nacional. Y todo eso se perdió en los 90, y empezó con Martínez Díaz, pero fundamentalmente en los 90, pero no nos olvidemos que la guerrilla patria trajo esto aparejado, eso lo hemos hablado mil veces. En este momento lo que quiero es mostrar en Argentina lo que se perdió y cómo se perdió. La privatización de Argentina fue un proceso comenzado en 1976 con el proceso militar, ya que con la gestión de Martínez Díaz se fue gestando la deuda externa ilegal e ilegítima y además artificial, cuya garantía eran las empresas del Estado. La suma de las deudas de las empresas daba en el total la deuda externa. Merced a esa deuda, dichas empresas estaban condicionadas para su desarrollo, puesto que todos sus ingresos estaban destinados al pago de intereses. Durante el gobierno de Alfonsín no se invirtió un peso en ellas, por lo que se deterioró considerablemente la operatividad, agravado por el congelamiento de tarifas. En 1989, el sistema financiero global da un golpe de mercado, provocando un periodo de hiperinflación que terminó con el gobierno de Alfonsín y siguió durante los primeros 18 meses de la gestión Menem, acompañado por un fuerte aumento del déficit fiscal y una fuerte caída en las reservas. Una vez que Domingo Cavallo, luego de firmar como canciller los Tratados de Madrid, que significaba prácticamente la rendición de Malvinas ante Gran Bretaña, acompañados por convenios económicos preferenciales, pasa a ocupar la cartera de Economía con el propósito de hacer cumplir esos convenios. El gobierno argentino, bajo la presidencia de Carlos Menem a partir de 1989, inició una serie de reformas neoliberales que incluían la privatización de empresas de servicio. Esto es así puesto que para que la población acepte las mismas, la mayoría de las empresas cayeron en manos de firmas españolas, ocultando que las mismas estaban controladas por la corona británica. El plan de liquidación llevado adelante por Carlos Menem consistió en la privatización de 35 empresas. Se concesionaron 11, fueron disueltas junto a organismos oficiales 17 y se provincializaron 2. Vamos a dar un informe de las principales y las consecuencias que causaron a la Argentina y que hoy estamos sintiendo en toda su magnitud. Todo esto se llevó adelante con el consenso del Poder Legislativo, Judicial, la banca privada y organismos financieros internacionales. Los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, han contribuido con el proceso de privatizaciones, ya que se llevaron a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los mismos. También debemos tener en cuenta que dicha enajenación se llevó adelante mediante el sistema de canje por deuda externa, que los bonos cotizaban en el mercado alrededor del 15% de valor nominal, los bancos los compraron a ese precio y luego se transfirieron a las empresas que iban a necesitar las privatizaciones entre el 40 y el 50% de ese valor nominal y el Estado las tomó al 100%. No se ha visto negocio más redituable para todos, menos para el país. Los argumentos utilizados a favor de las privatizaciones son: 1. La necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones bajarían el déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Esto daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local. 2.
la necesidad de estabilidad, la hiperinflación fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en ese proceso. Hiperinflación provocada, no olvidemos. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por ello cuanto más rápido se privatizara se reduciría el déficit fiscal y volvería a la estabilidad. 3. El Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnologías para encarar las obras de modernización, con la que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema. 4. El Estado era incapaz para administrar con eficiencia y fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios. Todo es una falacia. La corrupción trajo el sistema. 5. La postulación de la superioridad de los mecanismos de mercado y la competencia frente a los monopolios estatales y la regulación, introduciendo los beneficios en costo y calidad atribuidos a la competencia, fue otro de los argumentos fundamentales. Aun cuando en la práctica la transformación de un lugar a estructuras monopólicas o oligopólicas se transfirieron monopolio del Estado a monopolios privados. Alzugaray se cansó de decir que había que terminar con los monopolios del Estado. Y después las empresas se dividieron todas en monopolios privados. Originalmente la idea de que el Estado realice actividades económicas estuvo sostenida por toda una serie de razones. Por un lado era una forma de recaudar dinero por una vía distinta de los impuestos tradicionales, siempre mal vistos por la población y difícil de implementar de un modo realmente justo. El Estado empresario se independizaba así, al menos hasta cierto punto, de la recaudación impositiva y al menos en principio podía introducir el criterio básico de el que usa paga, con lo cual se podía evitar la contribución forzosa a quienes nunca llegaban a un determinado servicio. Todas las excusas fueron la cuestión para privatizar. Empecemos. Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta, las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron tales que solo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Por otra parte, la concentración del poder de decisión constituyó uno de los aspectos decisivos para que fueran llevadas a cabo. La posibilidad de tomar una serie de medidas por decreto permitió lanzar el proceso a gran velocidad desde el principio. La supresión o reemplazo de órganos de control garantizó el avance sin inconvenientes y el acuerdo tácito global de la Corte Suprema con esa política resolvió las trabas reales o potenciales que pudieron surgir. En 1988 se interrumpieron los pagos al exterior por escasez de recursos fiscales y es por ello que los acreedores externos consideraban que mediante las privatizaciones se podía establecer el pago de los servicios de deuda externa mediante la implementación del mecanismo de capitalización de los títulos de la deuda en las transferencias de activos estatales. Para los grupos económicos locales significaría la posibilidad de participar en los consorcios de adjudicatarios de empresas públicas, la apertura a nuevos mercados y áreas de la actividad con el nulo riesgo empresario. En la medida que se trataba de la transferencia o concesión de activos a ser explotados en el marco de mercados mono u oligopólicos, con ganancias extraordinarias y garantizadas en muchos casos por vía legal. Vamos a esto. Acá no había ningún tipo de riesgo. Porque cuando usted le daban a una empresa de eléctrica, o de gas, o de teléfono, se la daban con toda la clientela adentro. Tenía asegurado. Usted ya se hacía cargo y ya empezaba a cobrar, aunque seguía prestando el mismo servicio anterior. No había riesgo de ningún tipo. Las principales críticas al sistema anterior a la reforma se inspiraron en un enfoque neoliberal, según el cual las fuerzas del mercado se hallaban básicamente sustituidas por un conjunto de instituciones públicas que con su accionar ocasionaban importantes pérdidas sociales no sostenibles en el tiempo, las cuales se transformaron en un principal incentivo de la reforma del Estado y del cambio de régimen.
Según esta visión, la causa fundamental del mal desempeño de las empresas públicas radicaba en la ausencia de incentivos inherentes a la estructura pública de la propiedad. Estos intereses se difundieron a través de una campaña publicitaria al servicio del establishment diciendo que todo lo que estaba en el público es malo y todo lo privado es bueno. Fue tremenda esa campaña. Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicadas gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios. Esta transformación de los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban. El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido a Gran Buenos Aires y dejó aislada a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.000 millones de dólares. Antes de empezar con las empresas, digo. Esto fue así. Cuando las empresas estatales hicieron cargo, lo que no era negocio lo liquidaron. Con el ferrocarril pasó eso. Era negocio únicamente ciertos lugares con la carga en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo demás se desmanteló todo. No era negocio entre a Rosario, a Córdoba, a Tucumán, se lo sacó del medio. Me acuerdo cuando se privatizaron las radios, con la emisora de radio pasó lo mismo. Se privatizaron las emisoras que estaban en el poder del Estado, que eran un montón. La de las ciudades importantes se vendía en dos patadas, pero una radio de La Quiaca, una radio, no sé, de Aluminé, esa no era negocio. Entonces esas radios quedaron en poder del Estado. Así se manejó absolutamente todo. Lo que era rentable para ellos, lo que era pérdida para el Estado. Y antes de empezar con las empresas, les digo que en general todas las empresas, todas, fueron valuadas por los mismos organismos internacionales que estaban a cargo de las privatizaciones. Por eso todas se vendieron, inclusive a menos de precio bill. Precio bill se habla cuando es el 25% del valor real. La mayoría se vendieron a menos de precio bill. Vamos a empezar. Aerolíneas Argentinas. Había sido fundada en 1950. En 1990 contaba con una flota compuesta por 28 aviones propios y uno alquilado. Oficinas y rutas, las ciudades más importantes de Europa y América. 3 simuladores de vuelos únicos en la región. En 1990, luego de cambiar su tipo societario de sociedad del Estado a sociedad anónima, la empresa fue vendida por el gobierno de Menem a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda. Claro, es riesgo, ¿eh? Los españoles pagaron 1.610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo. Pero para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas Argentinas. ¿Entendieron? Para pagar esos 260 millones de pesos, de dólares, se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas Argentinas. Tras comprar toda la compañía, los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en el país y en el exterior, los 3 simuladores de vuelo únicos en la región y las 28 aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. Tras años de explotación deficitaria, Iberia traspasó en el 96 Aerolíneas a la Sociedad Española de Participaciones Centrales, SEPI, ente fiscalizador de empresas estatales españolas. Este se adjudicó el 87% de las acciones de la aerolínea. 2 meses antes de diciembre de 2001, la SEPI se vendió a Aerolíneas a la sociedad Air Comet, compuesta por el grupo Marsans y Air Plus por el precio simbólico de $1. Veamos una
Gas del Estado. Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1 de agosto de 1929, cuando el director de YPF, general Enrique Mosconi, dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y anunció que a partir de ese momento sus precios serían determinados por el Estado Nacional y no por empresas extranjeras. La empresa debió soportar presiones de la Standard Oil y la Shell. Dicen algunos, muchos, que ese fue el motivo del derrocamiento de Irigoyen, un año más tarde. El 1 de enero de 1946, durante el gobierno de Perón, se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado de forma independiente a la petrolera estatal, porque antes dependía de YPF. Gas del Estado era considerada una de las mejores empresas del mundo en prestación del servicio público de gas natural. Al momento de su privatización, era la segunda empresa de facturación en Argentina detrás de YPF. Durante toda su gestión pública fue acercando el servicio a la mayor cantidad de habitantes del país. De hecho, su primer gasoducto, Cañadón Seco, Buenos Aires, fue construido en 1949 y considerado el más extenso del mundo en ese momento. Elba Ricci, quien trabajó en la gerencia Gran Buenos Aires de Gas del Estado hasta el día de la privatización, explicó que en 1989 se inició un plan de entrega de los recursos estratégicos. Desde la privatización no se crearon más gasoductos. Valuada por uno de los directivos de Petrobras en 25.000 millones de dólares, la empresa se vendió a 2.000 en efectivo. 1.000 millones del pasivo a cargo y 2.000 millones en bonos. Los capitales que compraron Gas del Estado provinieron de inversores ingleses y españoles, y la empresa fue dividida en 11 sociedades privadas que se repartieron las zonas. Yacimientos carboníferos fiscales. Hay petrolíferos fiscales. Petrolíferos con el carbón después. El 19 de octubre de 1922, pocos días después de asumir la presidencia de la Nación Marcelo T. Alvear, Enrique Mosconi fue nombrado director general de YPF. Con YPF, Argentina fue el primer país en todo el mundo en tener una petrolera estatal, integrada verticalmente, excluyendo Rusia. Entre 1989 y 1992, YPF se convirtió en YPF Sociedad Anónima. El Estado se quedó con el 20% de las acciones y la acción de oro, y las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro un 12%. El sector privado se quedó con el 46% de las acciones. En 1998 el sector privado contaba con el 75% de las acciones, mientras que el Estado mantenía su acción de oro, pero en el 99 terminó con la privatización al venderse el último 24% de acciones a Repsol. Durante la gestión privada se produjo la disminución de las reservas de petróleo debido a la poca atención que se dedicaba a la exploración de nuevos yacimientos y el vaciamiento financiero y estructural. En 2011 Argentina se vio obligada a importar más gas y petróleo del que se produjo este año, algo que no ocurría desde que se privatizó. Teníamos prácticamente autoabastecimiento. Se privatizó mediante la gestión de Kirchner. Tenían trancada en la Cámara de Diputados la privatización de la empresa. Hablaron con Kirchner. Kirchner en 2 días y 48 horas dio vuelta a 5, 6, 7 diputados y se privatizó. A raíz de eso fue que después le dieron los famosos 613 millones de dólares que le debían de regalías petroleras, que fueron los famosos desaparecidos de Santa Cruz.
Ahora sí, los yacimientos carboníferos fiscales, YCF, Río Turbio. El 27 de mayo de 1941, por resolución del directorio de YPF, se crea la división Carbón Mineral, que toma a su cargo el estudio de los carbones nacionales y su explotación. Poco después, en 1946, se crea la Dirección Nacional de Energía y 2 años más tarde surge la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales. En una primera etapa se realizó la apertura llamada Mina 1 en Río Turbio. La mina era explotada con técnicas manuales y desde allí el carbón era transportado en camiones hasta Río Gallegos. En 1947 comenzó la extracción de la Mina 2 y en el 50 la Mina 3. Y aquel año se inauguró una planta depuradora y se inició la construcción del ramal ferroviario entre Río Turbio y Río Gallegos, finalizado en el 51. El gobierno nacional de Frondizi decidió otorgarle entidad a la actividad minera, creándose yacimientos carboníferos fiscales que tenía como misión estudiar, explorar y explotar los combustibles sólidos en general y el yacimiento Río Turbio en particular. En junio de 1994 se privatizó la empresa, cayendo en manos del empresario Sergio Taselli a través de IATE Sociedad Anónima. El complejo minero ubicado en Santa Cruz recibió un subsidio por 10 años de 22 millones y medio de pesos dólares, anuales para la explotación minera. Recibió en 10 años 225 millones de dólares. Entre 1994 y 2000 la empresa fue rentable sin considerar los ingresos proporcionados por el Estado, que si durante 6 años la guita que le dieron adentro a mi alma no le hacía falta, fue rentable. Durante ese lapso el Estado desembolsó total 114 millones de dólares en forma de subsidio, que fueron para adentro, no hacían falta. Luego que la Secretaría de Energía tomara conocimiento de que la empresa había solicitado entrar en concurso preventivo, declarado en mayo de 2002 la nulidad del contrato. Y el 25 de mayo de ese año, de junio, se convirtió en la primera empresa reprivatizada. Privatizada que volvió al Estado. Van tomando nota. La Administración General de Puertos. En 1992 se inició el proceso de concesionamiento y de regulación de actividades de la AGP, al mismo tiempo que se dispuso la liquidación de la empresa. Ese año fue sancionada la ley de las actividades portuarias que consagró el principio de privatización de la operación de los puertos nacionales y la transferencia de su titularidad a los gobiernos provinciales o municipales, que nos está dando tremendo dolor de cabeza ahora con todos los puertos privados que hay. ¿Que dónde sale toda la droga? Sin embargo, el presidente Menem vetó la transferencia del puerto de Buenos Aires a la Municipalidad de Buenos Aires, que lo único que se mantuvo. La liquidación de la Administración General de Puertos no se hizo nunca efectiva, redefinió su papel de actuar como contralor de los servicios privados del puerto de Buenos Aires, y responsable no solo de las áreas no concesionadas, sino también de los servicios generales de mantenimiento. Agua y Energía. Agua y Energía Eléctrica fue una empresa pública argentina fundada en 1947, encargada de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la evaluación y construcción de obras de ingeniería hidráulica. A los fines de la privatización, Agua y Energía Eléctrica fue dividida en 22 unidades de comercialización, 9 de generación térmica, 8 de generación hidráulica, 1 de generación hidrotérmica y 4 de transporte de energía eléctrica por distribución troncal.
Ese mismo año el Despacho Nacional de Cargas se separó de Agua y Energía para servir como base a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMESA. La red de alta tensión del Sistema Interconectado Nacional quedaría a cargo de otra empresa a privatizarse, creada sobre la base de activos y actividades de Agua y Energía, Ceiba e Hidronor, la compañía de transporte Transener. En total, el proceso de privatización de Agua y Energía concluyó con la transferencia al sector privado de 22 empresas, 9.288 kilómetros de tendido eléctrico, 3.740 megawatts de potencia de transformación, 11.842 gigawatts de generación, 43% hidráulica, 57% térmica y 1.360 gigawatts de potencia y 4.420 empleados. Eso teníamos nosotros y lo entregamos. Una de las joyitas de la abuela, el área material Córdoba Aviones. Este complejo de gran importancia estratégica sufrió varias transformaciones a lo largo de su historia. Se formó el 10 de octubre de 1927 bajo la presidencia de radical Marcelo T. Alvear, con la predicción de Francisco de Arteaga, teniendo tal empresa estatal el nombre de Fábrica Militar de Aviones. Entre 1948 y 49, el recién creado Instituto Aerotécnico Argentino fue dirigido por el brigadier Juan Ignacio San Martín, realizando durante ese periodo hasta 1955 una producción totalmente nacional, destacándose en 1947 el vuelo del primer avión propulsado por un motor a reacción de Sudamérica, el Pulqui 1. Inicialmente la entonces Fábrica Militar de Aviones solo construyeron naves bajo licencias europeas, pero ya en 1931 diseñaba y producía los aviones AS-1 y AS-2. El primero de ellos protagonizó un histórico vuelo entre Buenos Aires y Río de Janeiro, aviones propios 1931. De 1950 data también la fábrica de instrumentos y equipos, la fábrica de paracaídas y la fábrica de máquinas y herramientas. Muchas de estas ya funcionaban desde años anteriores, pero con carácter de talleres aislados. En aquellos años, el Instituto Aerotécnico logra destacarse a nivel mundial produciendo los primeros aviones de reacción en Latinoamérica, el Pulqui 1 en 1947 y el Pulqui 2 en 1950. El Pulqui 1, desarrollado por la Fábrica Militar de Aviones, se convierte en el primer jet de combate desarrollado en América Latina. En su desarrollo participaron ingenieros argentinos con el asesoramiento del experto de la aviación francés Émile de Boitine, un reconocido diseñador aeronáutico que había ido de su país acusado de colaborar con los nazis. El prototipo voló por primera vez el 22 de septiembre de 1947 y convirtió a la Argentina en la primera nación periférica en desarrollar un avión militar a reacción. El Pulqui era capaz de volar a 15.500 metros de altura y tenía un alcance de 900 kilómetros. Era impulsado por una turbina Rolls-Royce Darwin 5 que impulsaba a una velocidad de 750 km por hora. Dentro de la órbita de la fábrica de aviones se fundó en 1952 la Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, la primera fábrica de automóviles de Argentina. En un periodo de alrededor de un año se diseñaron los vehículos, se proyectó y montó la planta de fabricación, se instalaron las máquinas y construyeron los dispositivos y el herramental de montajes necesarios. Se construyeron los prototipos y finalmente en 1953 comenzó la producción de utilitarios, furgones y sedanes que empezaron a distribuirse a través de la red de concesionarios montadas por SIPA, empresa dependiente de IAPE y creada para darle apoyo comercial y financiero.
Fíjense cómo cerraba el círculo, ¿eh? IAME desarrolló motos, tractores y armamentos. También se destacó por realizar importantes avances en lanchas deportivas y de competición, veleros y motores fuera de borda. El material utilizado para la fabricación motonáutica fue similar al de los autos deportivos. Los cascos eran moldeados de una sola pieza sin presentar juntas, con características antiinflama, de prolongada vida a la intemperie y sin necesidad de calafateo. Dicha forma constructiva permitió una reducción del 25% del peso, facilitando más velocidad y aumentando la maniobrabilidad con respecto a las lanchas similares de similares proporciones. La fábrica de automóviles incursionó en el área de los automóviles deportivos, aplicando tecnologías de avanzada para la época, como el poliéster reforzado con fibra de vidrio. En 1952, IAME comenzó el desarrollo de la resina de poliéster para utilizarla en carrocerías de automóviles y embarcaciones, tecnología en la cual solamente Estados Unidos había incursionado, logrando una preserie de vehículos como base del justicialista Gran Sport. Pues van a ver las fotos. El 23 de enero de 1957 se crea un nuevo organismo con la misión fundamental de retomar preponderantemente la industria aeronáutica. Se denomina Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, DINFIA. Su estructura contemplaba 3 direcciones: Dirección de Producción, Dirección de Institutos de Investigadores Aeronáuticas y Espaciales. Hay que recordar a la gente que en Chamical, en La Rioja, había una base de lanzamiento de cohetes argentinos. Todo hasta la década del 90. Hemos lanzado hasta un cohete con un mono adentro. Fue concesionado por el presidente Menem al conglomerado institucional estudiantil Lockheed, abandonando la política de fabricación y desarrollo para concentrarse en actividades de mantenimiento. Escucharon todo lo que hacía esa fábrica, ¿no? Astillero Río Santiago. El Astillero Río Santiago inició su actividad el 15 de enero de 1953, que establecía la creación de astilleros y fábricas navales del Estado, empresa integrada por el Astillero Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos de Azul. Cuando la construcción se completó, el Astillero Río Santiago contaba con talleres de calderería, herrería, mecánica, tornería y ajuste, cobrería, electricidad, velería, fundición y modelería, galvanoplastía, galvanizado a fuego y acumuladores, carpintería de blanco y depósitos de madera, carpintería de ribera y pinturería. Durante la década de 50 llegó a tener 8.000 trabajadores en doble turno. Tuvo crecimiento sostenido en los primeros años. Ya en 1953 diseña barcos de más de 10.000 toneladas, por primera vez en la historia llegando a ser el astillero más moderno de Iberoamérica. Tras el derrocamiento de 1955, sus actividades merman.
En 1969 modifica su forma societaria y pasa a ser una sociedad anónima del Estado. Entre el 70 y el 76 el astillero Río Santiago contrató e inició la construcción de 5 buques cargueros de 9.000 toneladas de porte bruto encargados por ELMA, 2 buques petroleros de 60.000 toneladas de porte bruto, cada uno para YPF, 2 graneros de 23.700 toneladas de porte bruto y 4 cargueros de 14.450 toneladas también para ELMA. Construyó motores diésel, grúas para sus buques y otros astilleros, y locotractores para ferrocarriles argentinos. También construyó elementos para turbinas hidráulicas, componentes nucleares y buggies para ferrocarriles. A mediados de los 70 contaba con una planta aproximadamente 5.500 empleados y alrededor de 3.000 contratados por distintas empresas subcontratistas afectadas a la producción directa. El trabajo más emblemático fue la construcción en 1962 de la fragata Libertad, la cual ha obtenido el récord mundial de velocidad durante el cruce a vela del Atlántico Norte en 1966. Recorrió una distancia de 2.059 millas náuticas en 8 días y 12 horas entre Cabo Reyes en Canadá y la isla imaginaria entre Dublín y Liverpool. Esta fábrica, la más grande de América Latina, sufrió una de sus peores crisis cuando en los 90 estuvo a punto de ser privatizada, terminando finalmente en la esfera de la provincia de Buenos Aires. El Banco Hipotecario, fundada en 1886, fue una pieza clave del Estado en materia habitacional. Entre 1983 y 1989, según fuentes periodísticas, el banco fue convertido en un verdadero comité, con trabajadores ñoquis incluidos. En 1987 el Banco Mundial aconsejó al gobierno de Raúl Alfonsín liquidarlo y cerrarlo por la altísima corrupción e ineficiencia durante el gobierno alfonsinista. El banco cerró el 60% de sucursales, 53 a 24. Durante el gobierno de Alfonsín, lanzó una línea de créditos para viviendas sin indexar, que la hiperinflación licuó de tal forma que las cuotas se convirtieron en un atado de cigarrillos. Entre los tomadores se incluyó la totalidad de la clase dirigente de los 3 poderes y fuerzas políticas y fuerzas de seguridad y sí, de algunas fuerzas armadas también, algunos oficiales, y generalmente fuerzas de seguridad y todos los poderes. Yo perdí eso, tenía el listado que unía por el cual la revista Periodista de todos los tomadores de crédito, una vergüenza. No faltaba nadie, estaban todos ahí. Compraron departamentos que la última cuota era un atado de cigarrillo. En el año 97, bajo la presidencia de Menem, se sanciona la ley que aplicó la privatización del banco, el cual se organiza como sociedad anónima, abandonando su función social para convertirse en una entidad netamente comercial. Por las irregularidades en dicha privatización fueron procesados el ministro de Economía Roque Fernández, Eduardo Einstein y otros funcionarios por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, usura, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, cohecho pasivo y tráfico de influencia, malversación, peculado, negaciones competidas con el ejercicio de la función pública, fraude al comercio y la industria. ¿Alguno preso? Bueno.
por mayores fraudulentas de la venta del banco hipotecario. El precio calculado del banco fluctuaba entre 2.400 y 6.300 millones de dólares. Sin embargo, fue privatizado por un valor de 1.200 millones al grupo IRSA de Eduardo Epstein. Banco Nacional de Desarrollo, una institución bancaria argentina cuyo fin fue el de financiar proyectos productivos. Más conocido como el BANADE, fue creado en el 44 con el nombre de Banco de Crédito Social de la República Argentina, con el fin de aportar a la sustitución de importaciones durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Este fue liquidado. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Vayan tomando cuenta todo como estaba estructurado en el país. La Caja Nacional de Ahorro Postal fue una entidad financiera argentina creada el 5 de abril de 1915 durante el gobierno del expresidente Victorino de la Plaza, con la finalidad de fomentar el hábito del ahorro. Durante el peronismo en 1946 entra en el negocio de los seguros con buena repercusión comercial. Todos los seguros laborales estaban metidos en la caja. Todos los seguros que tiene el empleado, el obrero, están todos metidos en la caja. Décadas más tarde, en el 73, pasó a llamarse Caja Nacional de Ahorro y Seguro, conservando esta determinación hasta que fue privatizado durante el gobierno de Menem, en el 94. Actualmente se denomina Caja de Ahorro y Seguro, pero se dedica exclusivamente a la comercialización de seguros generales y pertenece al grupo italiano Assicurazioni Generali. Carboquímica del Paraná. En el año 1941 se fundó una pequeña destilería de petróleo, Ragor Sociedad Anónima, en el partido de Quilmes. En el año 46, conjuntamente con la puesta en marcha de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, Ragor amplía sus instalaciones construyendo una destilería para el fraccionamiento del alquitrán que producían las coquerías de la mencionada planta siderúrgica, obtenido fundamentalmente brea para la producción del coque metalúrgico y creosocota, para la impregnación de durmientes de ferrocarril y postes para el tendido de líneas telefónicas y eléctricas. En 1970, Ragor formó con la Dirección General de Fabricaciones Militares una sociedad mixta que se denominaba Carboquímica Argentina SM, instalando una moderna planta adquirida en Francia con la última tecnología para fraccionar la totalidad del alquitrán que producía SOMISA, en virtud del plan de ampliación puesto en marcha por la empresa siderúrgica. Esta planta se instaló en el partido de Ramallo, en un terreno vendido a SOMISA, y se puso en funcionamiento en el 72 con una capacidad instalada para fraccionar 72.000 toneladas anuales de alquitrán. Finalmente, en 1994, las organizaciones militares decidió vender su participación accionaria en Carboquímica. De esta forma, la empresa quedó en forma total en manos privadas, adoptaron el nombre de Carboquímica del Paraná.
Compañía Azucarera Las Palmas. El ingenio azucarero funcionó entre 1882 y 1991 y que fue el mayor emprendimiento agroindustrial de la historia del Chaco. Un monstruo productivo dedicado principalmente a la explotación de la caña de azúcar, donde macheteros en la zafra era el primer eslabón de una industria que se dirigía con 250 kilómetros de ferrocarril, un puerto que contaba con miles y miles de empleados y una mansión donde residían los irlandeses de apellido Hardy, sus dueños y sus familias. Fueron 1.200 los despidos del año 1991 cuando cerró el ingenio. Fue el mayor despido masivo de la historia de la provincia, un golpe mortal que tiene a la localidad todavía agonizante. Otra joyita de la abuela. La empresa en Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, fue una empresa naviera del Estado argentino creada el 30 de septiembre de 1960 y sus estatutos fueron aprobados por el gobierno del presidente Frondizi. Supuso la fusión de dos empresas estatales, Flota Mercante del Estado y Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Prestó servicios al comercio exterior de la Argentina hasta la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem decidió su disolución. Contaba, en el momento de su máximo esplendor, con una flota además de 60 unidades, aproximadamente 700.000 toneladas, que abarcaban las líneas desde y hacia el norte de Europa, el Reino Unido y el Mar Báltico, el Mediterráneo, la costa este de Estados Unidos y Canadá, el Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico, Lejano Oriente, África y Medio Oriente. Durante los años 60 se encaró un plan de renovación de la flota privilegiando la construcción de astilleros argentinos. Así, con la privatización, la Argentina perdió su flota mercante, que llegó a ocupar alguna vez el 5º lugar del mundo. Y hoy no tiene un solo barco para transportar la soja a sus compradores de Europa o Asia. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Encotel. Acá están los amigos, amigos de hoy. El correo existió desde el nacimiento mismo en Argentina. Varios gobiernos fueron legislados el sistema. La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Encotel, fue una empresa pública creada en 1972 que prestaba servicio postal, telegráfico y monetario, sucediendo a la Secretaría de Estado de Comunicaciones. El 24 de marzo de 1997 la empresa Encotesa fue liquidada y la prestación de servicios postales fue otorgada a la concesión a la sociedad Macri Sogma. De ese modo la Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. De acuerdo con el contrato de concesión que se había firmado por un término de 30 años, la sociedad Macri debía pagar al Estado Nacional un canon equivalente a 51.600.000 pesos, 6 millones de pesos, ¿no? El Correo Argentino no pagó los salarios de julio de 2001 de 13.000 empleados. El 31 de diciembre de 2099 la empresa dejó de pagar el canon y la deuda ascendía a 206 millones.
Cuando el grupo Sogma se hizo cargo de los servicios en 97, el correo contaba con 20.400 trabajadores y no tenía pasivos financieros. El contrato en menos de 4 años de gestión del grupo Sogma, la empresa solo contaba con 12.800 trabajadores y se denunció que los empleados fueron sobreexigidos laboralmente. Esto no fue un impedimento para que la contabilidad oficial de la empresa las muestre en virtual quiebra. En septiembre de 2001, la empresa Correo Argentino entró en un concurso preventivo. A septiembre de ese año, la deuda trepó a 257 millones de pesos, ya que el grupo Macri había dejado de pagar desde 1999. Ese famoso escándalo tienen ahora, ¿no?, para fiscal Boquín. Altos Hornos Zapla. Altos Hornos Zapla es un complejo microforestal siderúrgico que se encuentra en el departamento Palpalá, en Jujuy. Fue el primer centro siderúrgico de Argentina, donde se realizó la primera colada de radio el 11 de octubre de 1945. Contaba con 15.000 hectáreas de un bosque de 30 millones de árboles de eucaliptos para extraer el carbón necesario para el proceso, para lo cual estaba el pueblo centro forestal. El complejo integraba 2 minas de mineral de hierro, mina 9 de octubre y Puesto Viejo, a no más de 27 kilómetros del Alto Horno, y la explotación de caliza. En la actualidad, fabricación de aceros a partir de chatarra exclusivamente. En 1991 a 1999 se redujo personal de 8.000 obreros a 2.560. Esto formaba parte del programa de Estado en la ciudad de los años 90 con la privatización de empresas públicas. El 31 de noviembre de enero de 1992, tras serias denuncias de corrupción e ilegitimidad de ofertas, se conoció al único gerente, un consorcio formado por capitales argentinos, franceses y estadounidenses, cuyo nombre es Acero Zapla. En este momento, tal empleados apenas llegaba a 800 obreros. Se revela así la historia siderúrgica de la ciudad de Palpalá, motor económico y social que forjó el crecimiento del país. Fabricaciones militares. Y acá vamos a dar un detalle nada más de lo que componía lo que era el complejo de fabricaciones militares, y tengan en cuenta, muchachos jóvenes, lo que era la Argentina en esos momentos. Fabricaciones militares tenía la fábrica militar Río Tercero, la fábrica militar Fray Luis Beltrán, la fábrica militar San Martín, la fábrica militar Domingo Mateu, la fábrica militar San Francisco, la fábrica militar de vainas y conductores eléctricos, la fábrica militar de pólvoras y explosivos Villa María, fábrica militar de tolvero sintético, fábrica militar de ácido sulfúrico, fábrica militar de azul, fábrica militar de materiales pirotécnicos, fábrica militar José de la Quintana. Después tenía los establecimientos Altos Hornos Zapla, que constituían el centro siderúrgico, el centro forestal, la mina 9 de octubre y la mina de Puesto Viejo. Además tenía el establecimiento azufrero Salta y el establecimiento minero Capillitas. También tenía el centro forestal Pirané, en Formosa.
y aparte tenía 2 centros geológicos mineros, el GGMIN 1 de Mendoza y el GGMIN 2 de Salta. Todo eso era el complejo de fabricaciones militares, hoy destruido. Ferrocarriles. Cuando se instaló el gobierno del proceso, la conducción del área de transporte quedó radicada en el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Fue esta Secretaría la que elaboró un plan de acción que permitía retomar las medidas de racionalización recomendadas 15 años antes por el Plan Larkin, creado a instancias del Banco Mundial, para poner en práctica la privatización periférica, desguace directo progresivo, sumado a la terciarización de inversiones, actividades y servicios con empresas privadas de ferrocarriles argentinos. Cierre de ramales antieconómicos, supresión de trenes de pasajeros de baja utilización, cierre de tranvías redundantes, cierre de estaciones, supresión de la tracción a vapor, etc. Resultado, entre 1976 y 1980 se abandonaron unas 560 estaciones, se redujeron trenes de pasajeros interurbanos y locales del interior en 30% y se cerraron 5.500 kilómetros de líneas secundarias. Solo en los talleres la cantidad de personal se redujo de 155.000 empleados en 1976 a 97.000 en 1980, cifra que debía mantenerse hasta el fin del gobierno de Raúl Alfonsín. La desconexión del país y la intensa eliminación de talleres contribuyeron a la decadencia y desaparición de unos 700 pueblos y a la aceleración de la pobreza y desigualdad regional. En 1984, en el esplendor de la red contaba con 48.000 kilómetros de vías. La primera reestructuración la hizo Arturo Frondizi, clausurando 6.400 kilómetros, dejando la misma en 41.600. El gobierno del proceso clausuró 6.300 kilómetros, 1.200 estaciones, y durante el menemato se dio la puntada final reduciéndolo a lo que es hoy, con la desaparición de 700 pueblos. Un capítulo aparte son los talleres ferroviarios diseminados en todo el país, generando trabajo de calidad, valor agregado y sustitución de importaciones. Observe la cantidad de talleres que había. Si me olvido de alguno, porque esto lo hice yo en base a memoria y alguna información, que alguno me corrija. En Buenos Aires había talleres en Bahía Blanca, Bulón y Surmer, Chascomús, Gambier, cerca de La Plata, Aedo, Junín, Los Hornos, también en La Plata, Lynch, Mechita, Patricios, Remedio Escalada, San Martín, Tapiales, Tolosa y Victoria. En la ciudad de Buenos Aires estaba el de Barracas y el que está en Liniers, de Sarmiento. En Córdoba estaban los de Córdoba, Butterfield, Ferreira, Cruz del Eje y Río Tercero, 3. En Corrientes estaban Paso de los Libres, en Entre Ríos en Concordia, en Jujuy en Volcán, en Mendoza, en Palmira, Río Negro, San Antonio Este, San Luis, Justo de Arac, Santa Fe, Laguna Paiva, Pérez, San Cristóbal, Santiago Estero, La Banda, Tucumán, Tafí Viejo. Todos esos eran talleres ferroviarios. Quiero hacer un pequeño comentario nada más. Cuando en la década del 50 se fabrica la famosa locomotora, la Justicialista, se fabricó acá, los talleres ferroviarios en Argentina. La Justicialista fue una locomotora diésel eléctrica construida íntegramente en los talleres ferroviarios de Liniers por técnicos y obreros argentinos.
En verano del 52-53 cubrió el corredor Constitución-Mar del Plata, arrastrando el convoy del marplatense, recorriendo los 400 kilómetros del trayecto en 3 horas 45, con un total mensual de 20.000 kilómetros. Con los mismos resultados hizo viajes a Bariloche en 22 horas 10 o a Mendoza en 11 horas 40, alcanzando una velocidad pico de entre 145 a 150 kilómetros por hora. 1952-53. Otro hito de la ruta ferroviaria nos dio el hecho de que éramos uno de los 6 países que producíamos rieles en el mundo. La privatización de Menem se arrojó todo lo relacionado a los rieles al horno de Solís. Hidroeléctrica Norpatagónica, Sociedad Anónima, Hidronor. Una empresa pública argentina bajo la forma sociedad anónima con mayoría estatal, encargada de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la evaluación y construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia. Fue creada en 1967 durante la dictadura de Onganía y cerrada en 1992 junto con otras empresas del Estado durante la presidencia de Menem. En sus 25 años de existencia, Hidronor construyó 7 centrales hidroeléctricas que llegaron a generar más del 40% de la electricidad del país. Las centrales construidas gestionadas por Hidronor fueron El Chocón, Planicie Banderita, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila, Pichunupú y Cerro Colorado. Facturaba 180 millones de dólares por año, contaba con más de 1.500 empleados. Tenía un presupuesto superior a cualquier municipio de la Patagonia y era dueña, no ya de un barrio, sino de una villa privada en medio del desierto. En la región dejó 9 presas que tienen 6 centrales hidroeléctricas, más de 3.000 kilómetros de línea de tensión, estaciones transformadoras en 4 provincias y miles de metros de rutas. A la Patagonia, IPASAM, Hierro Patagonio Sierra Grande. Manuel Reynoso Novillo fue quien descubrió la veta del hierro en 1944. El Banco Industrial, con la participación de la Dirección de Minas de la Nación, efectuó los primeros trabajos de explotación, tras lo cual serían traspasados a la Dirección General de Embarcaciones Militares. El apogeo de IPASAM apuntaló el crecimiento de Sierra Grande en los años 73 y 89 aproximadamente. Sin embargo, durante la década del 90,
el gobierno nacional decretó el cierre del yacimiento, convirtiendo la Sierra Grande en la primera de varias empresas públicas cerradas por el gobierno de Menem. Los 1.000 trabajadores sin empleo fueron devastadores para el poblado, que sufrió la mayor caída de población de entre las localidades de más de 10.000 habitantes en Argentina. Esto provocó que las autoridades impulsaran el turismo en playas como alternativa de supervivencia. Después la agarraron los chinos y ya está cerrada de vuelta. Organismos que los extrañamos ahora, por más que me tienen con un montón de cosas encima, que la Junta Nacional de Carnes es una. La Junta Nacional de Carnes fue un organismo público de regulación de mercado de carnes en la Argentina, creado bajo el gobierno conservador de Agustín P. Justo. De la Junta Nacional de Carnes dependía la CAP, creada en 1934, tenía como funciones intervenir en el mercado de la carne, establecer el precio sostén, reglamentar los cortes y clasificaciones y regular las exportaciones. Fue disuelto en 1991 por el decreto de regulación de mercados elaborado por entonces el ministro Cavallo. Y la Junta Nacional de Granos fue un organismo público de regulación de mercados creado también en 1923 con la presidencia de Agustín P. Justo, con el nombre de Junta Reguladora de Granos, que compraba el trigo, el maíz, el lino, que se ofreciera a precios establecidos por el gobierno para venderlo a los exportadores. Si las operaciones dieron lugar a quebrantos, se cubrían con recursos del Fondo de Cambio del Banco de Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios sin finalidades gratuitas o monopólicas. Fue disuelto en 1991. Si hoy estuvieran en manos la Junta Nacional de Carnes y de Granos, los argentinos pagaríamos los alimentos al precio que nos corresponde y el excedente se exportaría. No como ahora, que si nosotros queremos comprar algo tenemos que pagarlo a precio internacional. No, señor, lo que se produce en Argentina hay que pagarse a precio de costo argentino. Bueno, eso establecían las juntas. Esos fueron liquidados. Hoy nos estaríamos pagando los alimentos que pagamos. Sigamos. SEGBA, Servicio Eléctrico de Buenos Aires. Fue una empresa pública encargada de la generación, transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo la ciudad y el conurbano. Su origen se produce en 1958 como una necesidad de unificar y federalizar la prestación de un servicio que hasta ese momento dependía de empresas privadas, la CADE, la SET y la SIAE. Inicialmente la empresa fue mixta, teniendo el Estado Nacional la propiedad del 80%, mientras que las empresas privadas, CADE y SET, lo integraban con el 20% restante. La SIAE, que es la Ítalo, se mantuvo como empresa privada, aunque bajo régimen de concesión nacional. Paralelamente desde el gobierno se impulsaron planes hidroeléctricos y neutrales para afrontar el nivel. Bueno, en 1961 el gobierno compró las acciones correspondientes a empresas privadas. En 1979 el gobierno del proceso, como Martínez Dios, que adquiere la Ítalo y así se integró la estructura final de SEGBA. Durante el gobierno de Menem se aprobó la desintegración vertical del sistema en 3 segmentos: generación, transmisión y distribución, para su posterior privatización. Así la empresa estatal SEGBA quedó dividida en 7 unidades de negocio, 4 empresas generadoras y 3 distribuidoras. Tanto la actividad transportista como la de distribución pasaron a ser monopolios privados. SEGBA fue disuelta y sus tareas quedaron divididas. La distribución de electricidad dividió en 3 áreas: Edenor, Edesur y Edelar. Un monopolio estatal, 3 monopolios privados. En julio de 1993, SEGBA se transfirió sin cargo a la empresa Transener la línea de 500 kilovatios y varias subestaciones. En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 194 millones por la privatización, con lo que no va a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.
Así se vendieron las centrales térmicas, las hidroeléctricas y las líneas de alta y baja tensión. La privatización de EDELAP incluía los activos del centro operativo Dique. Por tal razón, incumplimiento de lo dispuesto por el decreto 1398 del 92, la empresa distribuidora de La Plata, EDELAP, de los activos pasivos que formaron parte de la privatización. Como el interés del gobierno en asegurarse la presencia de inversores privados, se dejó libertad a los oferentes de la fijación de precios. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa. Se produjo una reducción drástica de trabajadores con una baja de cerca de 100.000 trabajadores entre el 90 y el 91. Con lo cual la reducción de personal acompañó una estrategia de flexibilización que dio sustento a nuevas formas precarias y flexibles de contratación. Somisa. Somisa fue una empresa cirúrgica armada en 1947 tras la elaboración del Plan Cirúrgico Nacional impulsado por el general Manuel Savio. La planta recién se inauguró en 1960 durante el gobierno de Frondizi. Para diciembre de 1990 la planta sumaba 11.600 empleados y Somisa se ubicaba entre las empresas de mayor facturación anual del país. Era la principal productora de acero a nivel nacional y también tenía una presencia importante en la fabricación de bienes afines. Sin embargo, bajo la presidencia de Menem se procedió a reducir la plantilla laboral y para diciembre de 1991 quedaba a la mitad, sobró 5.285 empleados. Paralelamente, la empresa, que históricamente había sido registrada a buenos desempeños económicos, repentinamente con la gestión de Juan Carlos Cataño I y de Jorge Triaca, padre de Cafra, comenzó a contabilizar un déficit operativo de cerca de $1 millón por día, acumulando una deuda de unos $500 millones apenas 2 años. Esa pérdida estuvo asociada a la exportación de productos siderúrgicos a menos del 10% de su valor a un trader extranjero. Dan cuenta cómo va liquidando, ¿no? Después se vio como ministro de Trabajo, Triaca, en el gobierno menemista del 89, y ahí fue como interventor a privatizar Somisa. Lo mismo que hizo Cavallo, también, bueno. Finalmente Somisa se vendió a un 10% de su valor. En Somisa en 1992 pasó a manos de un consorcio dado por el grupo italo-argentino Techint. Para terminar, Tandanor fue fundada en talleres navales de Marina en 1879 durante la presidencia de Avellaneda para mantenimiento de los buques de la Armada Argentina. En 1922 fue renombrado Arsenal Naval Buenos Aires. En 1971 se constituyó como sociedad anónima con su nombre actual y participación mayoritaria de capital estatal. En 1973
La Armada incorpora el personal y propiedad de Carena, taller de reparaciones navales, otro importante astillero propiedad del Estado, y en 1978 se encargó a Pearson Engineering de Miami la construcción de un elevador, Cinchorlit. En 1991 fue privatizado bajo el plan de privatizaciones de Menem. En 1999, después que uno de los principales accionistas aclararan una quiebra que se presupone fraudulenta, la mayoría de los trabajadores continuaron con sus tareas. En el marco del debate oral que lleva adelante desde abril pasado el Tribunal Oral Federal número 5 del Capital Federal, Diego Luciani solicitó que se condene a penas de hasta 4 años de prisión a un exfuncionario público y 5 empresarios involucrados en la privatización fraudulenta del astillero estatal Talleres Aeronavales de Arsenal Norte, Tanda Norte. Bueno, ahí terminamos. ¿Toman conciencia del aparato productivo que tenía la Argentina? Todo se producía acá. Estaba todo, es decir, cuando una empresa estatal importante tenía alguna cosa, enseguida se generaba. Fíjese como cuando la fábrica de aviones empieza a producir autos y enseguida se crea la concesionaria de autos, la avisadora, fabricación necesitaba determinado producto, enseguida creaban la planta a fabricar ese producto. Todo se fabricaba acá. Miles y miles, millones de personas vivían de eso. Los que estaban trabajando en la planta, los comerciantes, estaban desparramadas por todo el país. Las fábricas estaban desparramadas por todo el país. Los talleres ferroviarios estaban desparramados en todo el país. Yo conocí el caso de Cruz del Eje, cómo se hundió cuando se alcanzaron el presupuesto, levantaron el taller ferroviario, Laguna Paiva. Esa era la Argentina con la que yo hablo de la década del 70. Esa Argentina, cuando apareció la guerrilla acá, estaba de pie. Funcionaba a pleno, toda esa Argentina funcionaba a pleno. El 90% habían liquidado algunos ramales ferroviarios, algunos talleres en la época de... No había llegado todavía Martínez Dios. Frondizi se cerró algunos ramales de la Patagonia. Estaba eso en pie en los 70. Cuando vino la guerrilla a generar el proceso que destruyó todo. Eso para que la gente joven tenga noción y tenga idea de dónde estábamos parados. Espero haber hecho un aporte al conocimiento de algunas cosas que sé que mucha gente joven no las conocía. Y tengamos cuenta de esto, con esto termino. Todas fueron compradas a precio vil y a menos de precio vil, lo que significa que un gobierno que se dice de estar en Argentina alguna vez tiene que empezar a recuperar estas empresas en función de la venta a ese precio vil que la legislación local y mundial reconoce como que es algo que es fraudulento. Buenas noches.